Y si el problema no es el pueblo, sino el relato, es cierto que hay miedo y eso es lo que debemos poner bajo la lupa. Ah, pero tú no puedes opinar porque estás en Miami. ¿Qué clase de argumento es ese? No podemos ocultar la historia. Claro que hubo lucha armada y no reconocerla a estas alturas es cuanto menos un acto mezquino. Por supuesto que hay muchos tipos de armas, pero hay muchos tipos de armas y de armamentos y no todo es problema de trincheras y zafarrancho. Yo no estoy aquí para lanzar consignas, mi interés es otro y si te interesa, quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Hace unos meses publiqué en este canal un video que se convirtió en el más visto de todos. Arrancó con muchísima fuerza y en poco tiempo pasó el 500,000 de visualizaciones. Al momento de grabar este video ya va por unas 726,000 visitas y lo más curioso, tiene más de 6,650 comentarios. Voy a dejarles el link por si no lo han visto, pero para que este video tenga sentido haré un breve resumen de los puntos centrales que traté ahí. El video se titula ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Y lo que propuse fue explorar las razones detrás de la falta de rebelión, al menos de forma generalizada, contra el régimen comunista. Desafié en esa idea cómoda y recurrente de que todo se reduce a que el pueblo cubano es cobarde. En ese video mencioné un experimento psicológico de 1961, el de Stanley Milgram, que demostraba cómo muchas personas tienden a obedecer a figuras de autoridad, incluso cuando eso implica hacer daño a otros. También hablé de los métodos sofisticados que ha usado el gobierno cubano para controlar a su población. Propaganda, vigilancia, dependencia económica, miedo institucionalizado. Mencioné también de pasada el concepto de la banalidad del mal, entre otras muchas cosas. La intención era ir más allá de ciertos epítetos redundantes y acostumbrados, cobardes, borregos, carneros. En esencia, quería buscar explicaciones más complejas, más humanas y por tanto más incómodas a una pregunta dura. ¿Por qué un pueblo tan golpeado, tan descreído de su gobierno y tan privado de libertades no se lanza más a la calle? ¿Qué detiene esa reacción que parecería natural en un escenario de tanta miseria? El video tiene miles y miles de comentarios. Muchos de ellos fueron increíblemente positivos y halagüeños. Agradezco de corazón a todos los que se tomaron el tiempo para dejar frases estimulantes, para compartir reflexiones o simplemente para decir gracias. Muchas personas valoraron el análisis, el intento de ir más allá de los lugares comunes. Hubo quien lo calificó de excelente, espectacular, muy instructivo. Muchos se suscribieron, muchísimas gracias por hacerlo, gracias a este video. Pero, y como no, estamos en internet, también llegaron los comentarios negativos. Y de esos quiero que hablemos hoy. No para responder tonterías como que me dejo la barba para parecerme a Fidel, eso ni es un buen argumento, ni es creativo y es aburrido. Me refiero a críticas con algo más de contenido, con las que uno puede y debe dialogar y sacar algún aprendizaje de ellas. Las he agrupado en categorías porque muchos se repiten con distintos matices. La mayoría caen dentro del clásico ataque ad hominem, pero quiero invitar a mirar más allá del veneno y encontrar si hay algo válido detrás de esas críticas. Si hay algo que merezca ser pensado, pues mira, lo vamos a pensar. Una de las acusaciones más recurrentes fue esta, que por vivir en Miami, es decir, fuera de Cuba, no tengo derecho a opinar sobre lo que ocurre en la isla. Este argumento no es nuevo, aparece constantemente en este canal y es, en el fondo,
una tremenda falacia. El hecho de que alguien no esté dentro de un país no invalida por sí solo lo que piensa o dice sobre él. Es una forma encubierta pero muy efectiva de silenciar al otro. No se ataca la idea, se descalifica a quien la expresa. Pero la verdadera pregunta no es si el que habla vive en Cuba, sino si sus argumentos tienen peso, si lo que dice está fundamentado, si se puede comprobar y cómo se les cae el cartelito porque no pueden argumentar. Entonces, la siguiente fase es descalificar. Si aplicáramos esta lógica absurda, no existiría la historia como disciplina, porque los historiadores no vivieron los hechos que estudian, ni siempre pertenecen a la cultura o al país del que escriben. Sin embargo, gracias a ellos conocemos el Imperio Romano, Bizancio, las civilizaciones precolombinas, la antigua China. ¿Qué hacemos entonces? ¿Invalidamos todos los estudios occidentales que han investigado sobre las culturas milenarias? ¿Tiramos por la borda siglos y siglos de conocimiento por no haber sido testigo presencial de los hechos? Otro comentario que se repite con frecuencia es el clásico, que tú no dices eso dentro de Cuba. Y claro, no lo dicen como una pregunta, lo dicen como un reto. Un reto que muchas veces viene acompañado por ese tono de guapería hostil que uno reconoce al instante. El del abusador en el poder, el del sicario del sistema que se disfraza de comentarista. Y yo pienso, pero este compañero, porque seguro le encanta que le llamen así, no se da cuenta de que su comentario habla más mal de él que de mí. El simple hecho de que un video como los que yo hago no pueda grabarse dentro de Cuba sin poner en riesgo mi libertad, lo dice todo. Si expresar ideas filosóficas unas, históricas otras, y sí también políticas, puede causarte represión, silenciamiento, cárcel, entonces el problema no soy yo, el problema es el régimen. Un régimen que no puede lidiar con ideas contrarias, que no tolera ni el más mínimo acto de libertad y cuya fragilidad ideológica lo obliga una y otra vez a recurrir a la fuerza para silenciar a quien simplemente piensa distinto. Asimismo, condenan a un joven a 7 años de cárcel por delitos contra la seguridad del Estado y propaganda contra el orden constitucional. El gran delito del joven Fábregas fue hacer un directo en Facebook donde aseguraba que la desobediencia civil es un derecho y no un delito y que los cubanos deberían salir a las calles a protestar. A este joven, por reclamar el derecho a la protesta y a la voz popular, se le encarceló 7 años, mientras que a este otro, que asaltó armado un cuartel del ejército donde murieron 80 personas entre soldados y asaltantes, este solo cumplió 22 meses de cárcel. Pero ojo, que los tiros no vienen solo de los comunistas, también llueven desde la otra orilla, la de los opositores al castrismo. Algunos me acusan de que lo que hago con estos videos es justificar, o peor aún, fomentar la falta de rebelión del pueblo cubano. Según ellos, al analizar las razones de la inacción, lo que estoy haciendo en realidad es darle oxígeno a la dictadura. Que lo mío es una especie de masaje intelectual para suavizar la cobardía del pueblo. Como si decir, hay causas complejas fuera sinónimo de todo está bien. Estos comentaristas parecen frustrados con lo que perciben como un análisis que les resulta demasiado indulgente o demasiado cerebral. Y lo que quieren es lo de siempre. La sentencia tajante, la conclusión rotunda, muy a lo cubano. Es por cobardes y punto. Y esa actitud, esa rabia sin reflexión, es parte del problema. Ese rechazo a matizar, a explorar causas más profundas, más incómodas, más humanas, esa impaciencia por ir al grano sin pensar, nos ha hecho mucho daño como cultura.
No hay espacio para el matiz ni para el análisis pausado. Todo tiene que ser blanco o negro, esto o lo otro, ahora o nunca. Y ojo, no niego que hay momentos en la vida y en la historia que son definitorios, momentos donde no se puede titubear, donde hay que actuar sin dilación. Claro que esos momentos existen, pero en un video no veo yo que ese sea el momento. Este es un canal de YouTube, no un partido político ni un comité de acción. Este es un espacio para pensar juntos, para equivocarse incluso, para explorar ideas y exponer sobre la mesa ángulos diferentes. Mi objetivo aquí no es trazar directrices ni decirle a nadie lo que tiene que hacer. No me interesa repetir consignas ni construir una comunidad del eterno eco donde todos estemos de acuerdo y nos aplaudamos los unos a los otros con las mismas frases recicladas. No, mi interés es otro. Es pensar en voz alta, abrir preguntas, poner en juego argumentos que tal vez no habías considerado o que habías intuido, pero aún no habías formulado del todo. De hecho, lo que más tiempo me lleva en este canal es encontrar ese ángulo menos evidente, esa grieta desde donde mirar un tema con otra luz. No quiero hacer calistenia mental con proclamas de un lado o del otro. Me interesa aportar algo. Y si eso que aporto tiene un margen de error, que lo tiene seguramente, también tiene la posibilidad de hacerte pensar, mira, eso no lo había considerado. O tenía esa idea, pero me faltaba darle forma, redondearla. Hay que dejar el dogma, ese pensamiento explosivo, binario, donde todo es ahora o nunca, donde todo es lealtad o traición. Esa mentalidad nos trajo hasta aquí. Y si yo puedo aportar algo ínfimo, aunque sea una millonésima parte, a una Cuba futura, libre, posible, es tratando de ampliar el diapasón de ideas dentro del debate. Porque solo desde la pluralidad se puede construir una sociedad civil de individuos libres. Acusarme de que al buscar respuestas sobre las causas del miedo, la cobardía o como quieran llamarlo, lo que hago en realidad es justificar y alentar a un pueblo manso, sería como culpar a Newton y la ley de gravitación universal por la fractura de cadera que sufrió la abuela. Que la abuela tropezara, cayera y se fracturara no es culpa de Newton. No es culpa de que Newton haya explicado y formulado sobre la gravedad. Él no la inventó, la describió. Del mismo modo, intentar entender por qué no ocurre una rebelión masiva en Cuba no es justificar la pasividad, es tratar de explicar la realidad, que es una realidad compleja. Pero ¿sabes cuál es el comentario más mencionado de todos? Pues el comentario de las armas. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Hay muchos comentarios, pero hay uno que se repite una y otra vez. El cubano no se rebela porque no tiene armas. Este punto, que parece simple, en realidad tiene varias capas. Por un lado se plantea la ausencia de armas, lo cual es cierto. Por otro, la supuesta cobardía del pueblo. Y en ambos casos, lo que hay es un profundo desconocimiento o un olvido también, que pudiera ser un olvido interesado de la historia de Cuba. Lo primero que hay que recordar es que sí, que los cubanos lucharon contra la dictadura de Fidel Castro desde el mismo 1959. Y lo hicieron como se luchaba antes, con las armas en la mano. Es desolador escuchar a algunos hablar como si nunca hubiera habido resistencia, como si el pueblo cubano hubiera aceptado la imposición del comunismo así sin chistar. Porque lo cierto es que hubo una resistencia durísima, sobre todo en los primeros años. No me voy a detener, no me detendré ahora en los detalles, eso sería motivo y tema de otro video,
Pero durante al menos 7 años, muchísimos cubanos se alzaron en armas, especialmente en la región del Escambray, y la insurgencia fue tomando fuerza por toda la isla. Aquellos guerrilleros anticomunistas, eran, en su mayoría, excombatientes del propio movimiento revolucionario, miembros del directorio revolucionario, campesinos que se oponían a las reformas agrarias, exmilitares del ejército constitucional y otros simpatizantes del antiguo régimen. A esto hay que sumarle los movimientos estudiantiles y civiles en las ciudades, la red de sabotajes urbanos y, por supuesto, la brigada de asalto 2506 que protagonizó la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Es cierto también que Castro contaba al inicio con mucho apoyo, y ese apoyo lo vimos en todas las campañas locas que realizó, pero lo que no se ha destacado, y no se ha destacado mucho lo suficiente, fue la oposición. La oposición fue agrupada con los peores adjetivos, los opuestos. Ellos eran los revolucionarios, ellos eran los patriotas. Los que se opusieron eran los apátridas, los contrarrevolucionarios y los mercenarios. Pero así son los movimientos revolucionarios. Masacran no solo a las personas, sino también masacran la historia. Por eso hoy se habla con admiración de la Revolución Francesa y nadie recuerda los 130.000 muertos de la Vendée. O sea, decir que Castro tomó el poder sin resistencia es ignorancia pura o mala intención, porque sí hubo lucha y fue intensa. Lo que ocurrió es que con el tiempo la lucha armada fue perdiendo legitimidad a nivel internacional. En el mundo actual, casi cualquier grupo armado que se opone a un Estado es catalogado como organización terrorista. Y esa narrativa fue imponiéndose en Cuba también. A eso se suma otro factor clave: el aparato represivo del régimen cubano se profesionalizó. Aquel abrazo entre Khrushchev y Castro no era de afecto, era una alianza. Muchos oficiales de la inteligencia y militares cubanos fueron entrenados en academias soviéticas, y eso no es poca cosa, señores. Hablamos de un ejército con experiencia directa en la Segunda Guerra Mundial, con métodos de control perfeccionados desde la checa, pasando por la NKVD, hasta llegar a la sofisticada KGB. El sistema represivo cubano fue alimentado por todo ese conocimiento y así se volvió cada vez más eficiente, más estructurado, más difícil de enfrentar por la vía armada. Además, el apoyo de Estados Unidos a los exiliados fue cayendo con los años hasta convertirse en la primera línea de control de cualquier intento de los luchadores cubanos contra el castrismo. Entonces, la lucha cambió, evolucionó. Más allá de si uno está de acuerdo o no con esa evolución, lo cierto es que ocurrió. Y no solo en Cuba, fue una tendencia global. Los opositores cubanos, dentro y fuera de la isla, comenzaron a adoptar métodos pacíficos, métodos políticos. Surgieron entonces grupos de derechos humanos que denunciaban los abusos y exigían libertades básicas como la libertad de expresión, de asociación, de movimiento. Aparecieron partidos y plataformas que abogaban por elecciones libres, el fin del partido único, la transición hacia la democracia. También comenzaron a formarse espacios de activismo comunitario y social. Un ejemplo emblemático que recuerdo ahora fue la revista Vitral, promovida por la diócesis de Pinar del Río. Y con ella otros proyectos civiles fueron echando raíces. A partir del mal llamado período especial, y luego con la expansión paulatina de Internet, primero por supuesto en centros noticiosos y luego en hogares de todo el mundo, el mensaje de la oposición cubana comenzó a romper el cerco informativo. Por primera vez en décadas, el G2 y sus mecanismos de control absoluto, empezaron a perder el monopolio del relato. Las transmisiones de Radio y TV Martí, junto con emisoras de radio AM en Miami como Radio Mambí o La Cubanísima, comenzaron
a recibir llamadas en vivo desde Cuba. Por esos canales la oposición podía alzar la voz, compartir su mensaje, y gracias a los cambios tecnológicos esas voces ya no podían ser silenciadas tan fácilmente. Fue entonces que muchos dentro y fuera de la isla empezamos a conocer nombres, a conocer rostros de opositores, de periodistas independientes, de presos políticos. La lista es larguísima. Pero ser una persona íntegra y ofrecer la libertad a cambio de los principios es tarea de pocos, y eso es y será así siempre. Si ser heroico fuera cosa fácil, el heroísmo entonces carecería de grandeza. Mientras tanto, el exilio tampoco se detuvo. Muchas de las organizaciones que al inicio apostaron por la lucha armada transitaron hacia una lucha política pacífica, pero sin perder ni la garra, ni la firmeza, ni la frontalidad ante el régimen. Y durante ese mismo lapsus de tiempo, las organizaciones del exilio ganaron notoriedad y fuerza política dentro del esquema del poder en Estados Unidos. Porque hay algo que alguien con experiencia y sobre todo alguien que ha vivido fuera de Cuba sabe perfectamente: los cubanos dentro y fuera no han dejado de enfrentarse a la dictadura ni un solo día desde 1959. Ni uno solo, y si aplicamos caprichosamente la tercera ley de Newton, que dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta, la misma presencia, desarrollo e importancia de la seguridad del Estado dentro del aparato represivo cubano es prueba de la reacción y el posicionamiento que ha tenido que tomar la dictadura ante la oposición. Si no hubiese oposición, no habría una seguridad del Estado con esa fuerza y esa capacidad. La necesidad de una fuerza represiva y de seguridad tan sofisticada es la prueba de la oposición a ese Estado socialista. Entonces, cuando alguien me dice que los cubanos no se rebelan, que no hacen nada, que son un pueblo sumiso o cobarde, yo solo puedo pensar que quien dice eso o desconoce profundamente nuestra historia o simplemente no quiere verla. Porque la rebeldía cubana ha adoptado muchas formas a lo largo del tiempo. A veces fue con fusiles, a veces con octavillas, a veces con un micrófono en la radio, con cámaras fotográficas, con un artículo de prensa, y hoy con celulares y redes sociales. Pero nunca ha desaparecido. Lo que pasa es que hemos romantizado tanto la rebeldía que creemos que solo existe si tiene un machete en la mano y un grito en la garganta con un corneta tocando a degüello. Y no. A veces la rebeldía es escribir, a veces es resistir en silencio, a veces es decir la verdad, aunque no le guste a nadie. A veces es simplemente no rendirse. Y sí, hay miedo. Nunca lo he negado, he dedicado varios videos al miedo en este canal. Claro que hay miedo, pero ¿cuándo no lo ha habido? ¿Cuándo luchar contra un régimen represivo ha sido cómodo, ha sido seguro? El miedo es parte del precio. Y aún así, ahí están los que siguen, los que hablan, los que no se callan, los que pagan consecuencias todos los días por no traicionar lo que piensan. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. Una cosa que he notado con frecuencia es que se desacredita a la oposición cubana por no haber logrado tumbar al régimen. Como si el simple hecho de que la dictadura siga en pie significara que quienes la han enfrentado han fracasado, o peor, que no vale la pena seguir luchando. Como si la única medida del valor de una lucha fuera el resultado inmediato. Y no es un razonamiento en vano, pero las guerras no ocurren en el vacío y la historia, aunque se pueda abarcar en unas páginas de un libro, a veces toma décadas, a veces siglos en concretarse. Es un razonamiento peligroso porque bajo esa lógica, toda causa justa que haya sido derrotada en algún momento sería inválida. Y no. Que una dictadura logre sostenerse, incluso por décadas, no dice nada sobre la nobleza o la legitimidad de quienes la enfrentan. Más bien dice mucho sobre la maquinaria represiva con la que cuenta ese régimen, sobre
el contexto internacional que lo respalda, sobre las divisiones internas del país, sobre el miedo, sobre la pobreza, sobre el exilio forzado, sobre la censura, sobre la fragmentación social. Pero no es una culpa de los opositores no haber tumbado todavía la tiranía. No. Esa visión simplista le hace el juego precisamente a la narrativa del castrismo, que son invencibles, que nadie puede con ellos, que su permanencia es señal de fortaleza moral. Y no, es señal de poder, no de razón. Y a eso se le suma otra idea, que solo mediante una guerra civil, solo con la insurrección armada, entonces existiría una verdadera oposición. Si está en la historia próxima una guerra civil, será exactamente lo que es una guerra civil, la lucha de dos facciones que hoy comparten el poder. Pero no es la lucha armada la única vía válida para la libertad. ¿Acaso cayó la Unión Soviética por una guerra? Fue derribado el muro de Berlín a tiros. Hubo derramamiento de sangre masivo en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en los años 80. Para acabar con el comunismo. No, lo que hubo fue una erosión lenta y constante del sistema, protesta, disidencia, prensa alternativa, sindicatos libres, presión internacional, intelectuales, artistas, iglesia. Hubo cultura, hubo palabra, hubo sociedad civil, hubo pensamiento y sí, también miedo. También represión. Pero poco a poco ese bloque que parecía eterno se desmoronó desde dentro. No por un levantamiento con fusiles, sino porque dejó de sostenerse ideológicamente, dejó de tener credibilidad, dejó de tener el control total sobre la mente y la palabra. Pensar que sin violencia no hay rebeldía es otra forma de menospreciar las luchas que no hacen ruido. Y a veces, las luchas más efectivas no son las más ruidosas, sino las más persistentes. Y si es usted de los que legítimamente cree en la vía armada, no seré yo quien lo desanime. Hoy en día sobran los medios tecnológicos y seguramente usted o ustedes tendrán la experiencia para la guerra. Yo no la tengo y tampoco en los tiempos que corren veo esa alternativa clara. Ahora tengamos también en cuenta que la lucha armada genera mártires para ambos lados. Cuando un movimiento opositor se arma, el régimen justifica más fácilmente su represión. Ya no están controlando disidentes, ahora están lidiando, combatiendo con terroristas. Ese sería el mensaje. Esto endurece la narrativa oficial, cierra puertas diplomáticas, fractura la empatía del pueblo, que en muchos casos los pueblos no quieren violencia. Además, seamos realistas, seamos claros. La guerra es un lujo que no todos los pueblos pueden permitirse. Suena duro decirlo así, lo sé, pero es una verdad que hay que mirar de frente, sin romanticismos. Implica mucho más que tener rabia, coraje o deseos de libertad. Implica una logística, una estructura, una preparación que está completamente fuera del alcance de un pueblo como el pueblo cubano en las condiciones en que vive hoy. Primero pensemos en los recursos materiales. Para sostener un enfrentamiento armado real, se necesitan armas, municiones, transporte, comunicaciones seguras, refugios, alimentos, medicinas. ¿De dónde va a salir todo eso en un país donde hay personas que tienen que hacer colas durante horas para conseguir un trocito de pan? Donde no hay transporte público y donde el acceso a la información está controlada completamente. ¿De dónde van a salir las municiones? Esto no es una película. Se ven muy bonito en colores en Full Metal Jacket. En la realidad, una guerra es más un juego de recursos. La realidad es que Cuba es un país desarmado, vigilado, un país agotado. Segundo, está el tema de la preparación militar, de dónde están los pelotones armados en la isla, dónde están esos batallones de resistencia. ¿Quién sabe disparar? ¿Quién sabe coordinar movimientos militares? Hacer inteligencia, logísticas, estrategias, guerra de guerrillas. Nadie posiblemente. Porque lo único que se ha entrenado el régimen durante décadas es en su aparato represivo.
El pueblo ha sido sistemáticamente desmovilizado, desorganizado, convertido en una masa controlada, una masa vigilada. Cualquier intento de agruparse es aplastado antes de que eche raíces, y eso lo sabemos. No hay capacidad de organización militar porque el Estado ha neutralizado toda posibilidad de autonomía. ¿Cómo se va a hacer una guerra desde cero y sin nada? Tercero, hace falta apoyo logístico y conexiones internacionales. Ningún levantamiento armado sobrevive sin algún tipo de respaldo externo. Eso ha sido históricamente así. La revolución cubana, esa misma de Fidel Castro y sus amiguetes, no hubiera prosperado sin redes de apoyo dentro y fuera del país, sin la financiación de la clase media cubana, sin los contactos, sin protección en ciertos momentos. Hoy, ¿qué potencia del mundo está dispuesta a darle armas, recursos, inteligencia, entrenamiento, cobertura mediática o política a una insurgencia en Cuba? Estados Unidos, Europa, América Latina. No, nadie. Porque en la geopolítica actual una lucha armada en Cuba sería etiquetada como terrorismo antes de que se imprimiera el primer panfleto. Y esto no es solo una cuestión práctica, es también una cuestión ética. Pedirle a un pueblo desde afuera que se tire a una guerra sin medios, sin preparación, sin apoyo, contra un régimen entrenado por los soviéticos y con décadas de experiencia en represión, es una irresponsabilidad histórica y yo creo que moral. Es como poner a un bebé en una pelea con Mike Tyson. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué nivel de desconexión con la realidad hay que tener para proponer algo así con tanta ligereza? Además, no olvidemos que en la historia reciente las guerras civiles dejan secuelas durísimas. Pueblos enteros fracturados por generaciones, vidas destruidas, odios que no se curan fácilmente. Y aunque a veces parecen inevitables, en muchos casos hay otras formas de lucha que, aunque son más lentas, pueden evitar ese costo brutal de una guerra civil. Lo que se ha logrado en Cuba hasta ahora, con sus altibajos, con sus momentos de mayor y menor visibilidad, ha sido gracias a una resistencia pacífica y política que no ha derramado sangre masivamente, que ha preservado la vida, que ha intentado construir una narrativa democrática, no una narrativa de revancha. Ya digo, quizás es miopía de mi parte, pero no veo la vía armada como la vía posible en estos tiempos que corren. La guerra en este momento no es algo real. No ahora, al menos yo no lo veo. No sé, me lo dicen en los comentarios. No con este pueblo tan golpeado, tan cansado, tan solo, sin herramientas, sin redes internacionales, sin alianzas, sin protección. El cambio profundo no siempre viene del colapso, sino de la transformación. Muchos regímenes, incluso autoritarios, terminan siendo erosionados desde dentro por reformas que se ven obligados ellos mismos a hacer, por presiones que no pueden contener. Y eso solo ocurre cuando hay una sociedad civil activa que no se rinde. A veces el mayor acto de resistencia es preservar la verdad. Vivir en dictadura y seguir diciendo lo que se piensa, grabar un video, escribir un poema, mantener una iglesia abierta, proteger una biblioteca, todos estos son actos en sí mismos de desafío. El cambio en Cuba, si va a ser duradero, tiene que construirse dentro de un despertar ciudadano, sobre una toma de conciencia, sobre una rebelión moral que nazca desde lo profundo de la sociedad. Y esto no se impone con las balas, esto se cultiva con ideas. Y como digo, en los comentarios siempre se repetía una y otra vez la idea de el pueblo no se rebela porque no tiene armas. Pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un arma? Cuando se habla de armas, casi siempre se piensa en lo convencional. Un rifle, una pistola, una granada. Se piensa en pólvora, en fuego, en explosiones. Pero eso es todo lo que puede ser un arma. Y si nos estamos quedando atrapados en una visión estrecha, limitada y casi infantil del concepto,
Un arma, en el sentido más esencial, es un instrumento, un medio, una máquina destinados a atacar o a defenderse. Y bajo esa definición, muchas cosas pueden ser armas. No solo un AK-47 o una pistola Makarov. El marfil en los elefantes es un arma, el cuerno en un toro. Nada más hay que acercarse a 4 páginas no más, de un libro de historia para ver las revueltas de los campesinos europeos que usaban tridentes, martillos, hachas, azadones, o en la misma Revolución Francesa, cuchillos de cocina, la pica, que no era otra cosa que un palo con una punta y terminó por convertirse en el símbolo del pueblo. Pero no tenemos que irnos tan lejos ni en el tiempo ni geográficamente. Ahí tenemos el machete, una herramienta agrícola que fue el arma de la Revolución Haitiana, de la Revolución Mexicana, de las luchas cubanas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de armas? Prácticamente todo puede ser un arma. Y hoy en día no se necesita que tenga filo, porque hay armas que hacen muchísimo daño al sistema. También una idea, una consigna, una cámara de video, una red de comunicación clandestina, también lo es una piedra que ha caído de los edificios derrumbados, o la oscuridad, el apagón, una multitud, una canción, una huelga general, la historia contada con verdad. Todo eso, dependiendo del contexto, puede tener un impacto político devastador. Con una bala puedes herir a un soldado, pero con una idea se pueden tambalear pelotones completos. Y esto no es nada romántico, ni es palabrería hueca. Hagamos ingeniería reversa y veamos el daño que hizo y hace la idea de un tipo, de un solo tipo, de Karl Marx, y cuántas conciencias removió. Una idea es poderosísima. Los pueblos que han estado desarmados muchas veces han tenido que reinventar su arsenal, porque la lucha es más que una caja de municiones, se transforma. El arma moral, por ejemplo, no mata a nadie, pero deja al opresor desnudo, expuesto, lo deja en ridículo. Cuando alguien se planta con la verdad en medio del miedo, cuando se denuncia, se graba, se escribe, se pinta, se canta, se convierte en un arma viva. Tenemos idea de lo poderosa que fue la canción Patria y Vida y que además luego fuera reconocida con 2 Grammys latinos. Patria y Vida se convirtió en más que una consigna. Se convirtió en un grito de guerra el 11 de julio del 2021. Es cierto que con un hashtag no se tumba la tiranía. ¿O sí? Pienso en Václav Havel, el dramaturgo checo que se convirtió en presidente después de liderar la revolución de terciopelo en 1989. Él hablaba del poder de los sin poder. Decía que vivir en la verdad, aunque parezca un acto mínimo, tenía una fuerza explosiva en un sistema que está basado en la mentira, que es el socialismo, el comunismo. Y es cierto, la verdad, la realidad expuesta fue lo peor contra el régimen soviético. ¿Qué armas usaron los checoslovacos? ¿Tanques? No. Fueron pancartas, canciones, teatro callejero, huelgas estudiantiles, ocupaciones. La represión existió, claro que existió. Aquellos días estaban allí los tanques, estaba el ejército armado. Pero el cambio se dio por la desobediencia masiva, por la dignidad en público, por la no cooperación. ¿Y qué decir de Gandhi? ¿Acaso no fue un ejército? Uno desarmado, sí, pero arrastró un imperio. O Martin Luther King, con sus marchas, su oratoria, su lenguaje cristiano y profundamente ético. Las batallas se ganan con armas que no siempre son las armas de la guerra. La desobediencia civil es una forma de lucha que no necesita armas ni necesita tomar el poder por la fuerza. Lo que busca es deslegitimar el poder, dejarlo en evidencia, desvestirlo públicamente. Y se basa en algo tan sencillo como tan poderoso, el acto de no cooperar, no colaborar, no aplaudir, no repetir, no temer. Es una forma de decir: no me vas a seguir usando para sostener tu mentira.
Esa desobediencia se puede dar en gestos mínimos, como un maestro que se niega a repetir una línea del partido en clase, o en gestos colectivos, hacer invisible al chivato de la cuadra. Es el tipo de lucha que no busca destruir, sino revelar, mostrar lo absurdo del sistema a través del propio cuerpo, de la acción consciente, de la voluntad de resistencia, sin agredir. Entonces, cuando se dice que el pueblo cubano no tiene armas, yo pregunto, ¿qué tipo de armas estamos dispuestos a reconocer como válidas? Porque si solo contamos las armas de fuego, entonces ya empezamos el debate con el marcador en contra. Pero si abrimos el diapasón, si entendemos que en el contexto cubano un celular que transmite en directo una represión es un misil, una canción contestataria como Patria y Vida o Que Vaya el Sandro, que se viraliza, es una especie de dinamita social, una protesta pacífica que agrupa a cientos de personas, es un escudo contra la tiranía, entonces la cosa cambia. El problema es que nos han convencido de que solo hay una forma de pelear. La forma del macho armado, del combate épico, y no. La lucha urbana, la lucha civil, la lucha social tiene otras armas. La cámara oculta que graba al esbirro, la convocatoria en redes, la burla a la dirigencia y sus planes fallidos, el grafiti que aparece en la noche y nadie sabe quién lo puso, el simple acto de no aplaudir cuando todo el mundo aplaude, de no repetir el discurso, de no colgar la foto del dictador. Todo eso es lucha. Todo eso es una batalla que se libra sin balas, la batalla de no ser cómplices en tu propia opresión, al menos no serlo voluntariamente. Y por supuesto, la presencia masiva, el cuerpo presente, la gente en la calle, los pasos sonando fuerte y los gritos. Recuerden que niño que no llora no mama. Eso es un arma. Una multitud de personas juntas diciendo basta es una de las fuerzas más poderosas que existen. Por eso la dictadura le teme tanto, por eso reprime cualquier asomo, porque saben que el día en que el pueblo pierda el miedo y se junte, ese día no hay cuartel, no hay fusil que aguante. No digamos más que el cubano no tiene armas, tiene muchas. Entonces, cuando alguien desprecia a la oposición cubana porque no ha tumbado nada, me gustaría preguntarles, ¿qué esperaban? Una película de Hollywood con explosiones y banderas victoriosas que se agitan al viento. No, la historia real es más lenta, más compleja, es más humana. Es cierto, el régimen todavía existe, sí, pero también existe la disidencia. No han podido acabar con ella. Y eso, en un país con las características de la tiranía cubana, ya es una forma también de victoria. Y en ese terreno, el cultural, el simbólico, el moral, es donde hoy más se puede y se debe luchar. Con desobediencia, con irreverencia, con ideas frescas, con propuestas nuevas, con relatos que hablen de dignidad, de libertad y sobre todo que hablen de futuro. Necesitamos fabricarnos un futuro. No hace falta esperar a tener un fusil. Hace falta tener una voz y usarla. Hacer cultura, hacer comunidad, hacer memoria y acabar con la idea del comunismo en nuestras cabezas. La revolución cultural precede a la revolución política. Y si Cuba un día se sacude de la sarna comunista, como se ha ido sacudiendo poquito a poquito del miedo, no será solo por una protesta o una crisis económica. Será porque individuos críticos cubanos dentro y fuera comenzaron a pensar distinto, porque alguien comenzó a no obedecer, comenzó a no repetir, comenzó simplemente a no aceptar más. Si temas como este te parecen interesantes, pues no dejes de suscribirte al canal y hurgar entre los videos que tengo por aquí, que estoy seguro que encontrarás alguno de tu agrado. Y si no es mucho pedir, pues regálame un like. Y si no es un abuso de mi parte, pues comparte este video con un par de amigos. Y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.